Grabar. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla con respecto a este mini ensayo. Ujú. No se preocupe, Felipe. Igual la rapidez es algo que se va construyendo con el tiempo. No es. O sea, si bien en la prueba real uno tiene un límite de tiempo, mientras más uno practica y también dependiendo de la densidad de los textos, y algunos textos que son mucho más densos que otros, es que tan rápido. Pero al final, como todas las cosas, harto entrenamiento. Es por eso que hoy día se hizo un mini ensayo. Entonces, uy, que está, por fin está lloviendo, perfecto. No sé si es que a ustedes les gusta la lluvia, a mí personalmente me fascina. Y concuerdo con Cata creo que delante dijo, que ayuda harto a leer. Así que apenas vean una lluvia, chuta, aprovechen de, de leer la mayor cantidad de textos posibles porque ese como sonido ambiental es bien relajante. Compartir pantalla. Ok, entonces, voy agrandarme, ahí. El primer texto, una cosa que les voy a recomendar es que cada vez que lean, sí, es casi un evento, y ya sería ya genial que incluso se pusiera a nevar como hace un par de años, pero uno acepta lo que recibe nomás. Bueno, una recomendación que les doy para cuando estén tomando un ensayo, siempre intenten ver el título primero, ya que el título les puede ayudar harto a entender de qué se trata el contexto del texto. Ya que el texto no te va a decir al inicio como este es un poema, está escrito por tal persona al tiro, no, uno tiene que buscarlo al final. En este caso es el poema Miedo de Gabriela Mistral. Eh, Apenas lean la pregunta, voy a pedir que escriban su respuesta en el chat, la letra, y así vamos revisándola y según la cantidad de respuestas vamos explicando en cuánto detalle. Con este pequeño poema, ¿cuál es la idea principal de la última estrofa? Había mencionado que la última estrofa es esta. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina, pero estoy influenciado por toda la parte de atrás. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, ¿qué creen ustedes? ¿Qué respuesta es correcta? ¿La letra A, B, C o D? ¿Qué fue lo que fueron escribiendo? Ok, aquí tenemos una E, tenemos una B. ¿Qué más respuestas? ¿Qué más respuestas? Bueno, vayan. Eso. Eh, Añoranza de la infancia. Puede ser. Chuta, se lo regó. A ver, esperen un poco. Vayan escribiendo mientras tanto. Ok, dale. Entonces las respuestas que más se repiten serían, las respuestas que tenemos más son la E y la B. Ok, esta respuesta, la respuesta correcta de esta es la B, letra B, temor y frustración que provocaría el alejamiento de la hija. ¿Por qué? Es porque si es que tomamos la última estrofa como sola, y que fue la precaución que les di, si es que toman solamente la última estrofa, claro que la añoranza de la infancia de la hija puede saltar a la mente. Pero la pregunta es la idea principal de la última estrofa, la cual está siendo influenciada por todo el resto del poema de atrás, el cual se va desarrollando sobre el temor, el miedo que tiene el título del poema, el miedo que provocaría el alejamiento de la hija. Es más, si es que van leyendo, la última estrofa es como el alejamiento total que va teniendo la niña. Primero a mi niña golondrina me la vuelvan,
Después que yo no quiero que a mi niña le vayan a hacer princesa, alguien que se podría considerar que es como de un estándar más alto dentro de la jerarquía, por lo tanto alguien que ya está un poco más alejada, y después más allá de princesa, una reina. El alejamiento que me imagino debe sentir la madre de este poema. Pero la respuesta correcta sería la letra B, temor y frustración, el miedo. Y es por eso, no importa si es que se equivocaron, todo esto es para ir analizando y reflexionando. Y si es que en algún momento quieren decir, profesor, pero yo también creo que puede ser esta la razón, por favor vayan diciéndola, para que veo de, en Cata esta es la letra B, ¿sí? Vamos a continuar mientras tanto. Pero si es que dicen, profesor, como que yo creo que en realidad es la D por tal razón, por favor, vocalicen su, em, su opinión, ya que la reflexión de los ensayos es bien importante. Yo me acuerdo que cuando estaba más o menos en su edad, también hacía un montón de ensayos, pero empecé a mejorar los puntajes de esos ensayos apenas empezaba a revisarlos, porque llegar y responder y ver si es que la tenía buena nomás, no ayuda, no ayuda como parte del entrenamiento, la idea es como reflexionar. Así que para seguir reflexionando, vamos a seguir avanzando. Texto 2, el fragmento de Mapocho de la actriz Nona Fernández. La segunda pregunta, ok, ya hay alguien que ya está respondiendo. De la lectura del último párrafo se infiere la relación se infiere en relación al accidente. A, B, C o D. ¿Qué otras respuestas tienen? Está mi internet medio inestable. ¿Qué otras respuestas tienen con respecto a la 2? Isaac y Felipe dice que la segunda es la A. B, A. Ok, hay hartas A's. Chuta, hay un montón de lluvia. Ok, la A. Parece alta. Un poco. Mm, ok, hay hartas A's. Así que voy a tener que sacar un poco la resolución de este ensayo, porque esta es una pregunta que yo también encontré media compleja. Yo también pensaba que era A cuando la respondí por primera vez, pero en realidad dice que es la B. Sí, ese texto rompe un poco el cráneo y la razón la analizamos en la clase anterior, que es por la cantidad de cambios de tiempo que tiene. La protagonista como que habla, el contexto de este texto es que la protagonista habla técnicamente de la muerte, eh, y es por eso que la protagonista sobrevive ese es como el problema que tenía, como que... esperen un poco. Vamos a colocar la resolución. Esta pregunta exige derivar información implícita, que es como el problema que más ocurre dentro de este tipo de textos, que hay que analizar harto en profundidad las cuestiones, y uno generalmente se le pasan leyendo las cosas que están escondidas, recuerden la letra chica o el entre líneas que hay. Lo que propone esta respuesta, la razón por la que la ve, que la protagonista sobrevive, es desde aquí puedo verme allá arriba en uno de los puentes que atraviesan el río. Soy yo, me diviso de pie el día que llegué a esta ciudad, veo que todavía no me repongo el accidente, llevo el choque estampado en el cuerpo. Aquí se expone información espacio-temporal en donde la protagonista narra desde el presente, o sea, cuando llegó a la ciudad, de algún lugar de la ciudad, en el momento en el cual llegó con evidentes lesiones del accidente que tuvo.
De esta manera, si la protagonista se da cuenta de un suceso pasado, luego del cual ocurren más acciones, se infiere que es una sobreviviente del incidente. Em, y si bien, ¿por qué no pueden ser las otras? Por otro lado, la alternativa A no puede ser respaldada con información explícita dentro del texto, por lo que se descarta automáticamente. Lo cual yo, esta voy a decir que es media problemática porque, tengo mala la conexión, parece. Eh, sí. Em, ok, aquí también tengo un problema porque se implica harto de que la mamá murió, por lo tanto yo diría que esta pregunta tiene dos respuestas correctas, lo cual es poco probable que les pase en la prueba real, pero es por eso que es necesario como reflexionar, porque aquí dice que la madre de la protagonista muere producto del accidente. Ah, ya, ahí está, ese es el problema, es algo muy, muy implícito dentro de la protagonista, la madre de la protagonista muere. Eso es cierto, porque si no, no estaría dentro de una urna con cenizas, no sería como hecha cenizas. Pero en ningún momento dice que muere producto del mismo accidente que tiene la protagonista. Por otro lado, la protagonista dice que ella llegó a la ciudad con un montón de heridas, por lo tanto ella es una sobreviviente. Y este también quizá les complicó por la forma en la que estaba puesto el texto, porque aquí el último párrafo es todo esto, desde aquí puedo verme allá arriba, todo eso hasta Santiago de Chile es el primer párrafo. Por lo tanto, entiendo que sea medio complicado y también concuerdo que esta era una pregunta bien difícil. La respuesta A estaba bien engañosa y como que sí, la madre está muerta, pero en ningún momento dice que muere por culpa del mismo accidente del que la protagonista sobrevivió. ¿Ok? Así que con eso, sí, yo también como que tuve que leerlo varias veces, incluso ahora lo tuve que volver a leer para entenderlo. Em, si es que tienen alguna duda con esta pregunta, díganla nomás, porque claro, estaba medio. Luego, pasando a la 3, ¿con qué propósito discursivo la narradora menciona el suceso del accidente? A, B, C o D. Demostrar la gravedad del incidente, demostrar su capacidad perceptiva frente a estímulos determinados. Esta también está media complicada. Hizo una cara. Ok. Discursivo. A, ok. En esta parte hay harta, de nuevo, y inferencia, o sea, no inferencia, como análisis con respecto a lo que se pide. La funcionalidad de narrativa que pide la pregunta, o sea, como con qué propósito la narradora está mencionando este accidente, qué es lo que la motiva a hablar este tipo de cosas. Y se puede inferir a través de que ella menciona de que a pesar de llevar el choque en su cuerpo, sigue viva. Es más, en el texto parte de una forma bien extraña, diciendo como, no es verdad que los muertos no sientan. Ella se considera alguien como súper herida, técnicamente al estado, casi como al estado de descomposición, pero aún así, toda la razón por la que habla esto viene desde el inicio. No es verdad que los muertos sientan, esa es como su tesis. Esta siendo su tesis, se pone a enumerar cada una de las cosas que su carne en descomposición sigue percibiendo. En otras palabras, que ella sigue consciente, que ella sigue perceptiva, que que su cuerpo está despierto a pesar de ella misma autodenominarse como un cuerpo descompuesto. Em, por lo tanto, la respuesta es la B. Esa también, este texto en general está bien complicado porque tiene hartas
harto de análisis, inferencia entre líneas. Las partes explícitas dan menos información de la que se pide, pero de nuevo, no tengan miedo con fallar aquí. La idea es que se caigan, de que fallen ahora, para que después les vaya mejor. Todo este reflexionamiento sirve para eso. Entonces, con esta respuesta sería la B, letra B, porque ella en parte diciendo como que no es verdad que los cuerpos muertos no sientan, es como su tesis, su negación, como ella se siente muerta y aún así sigue estando estimulada y perceptiva. Continuando, en el texto se afirma que A, B, C, D o E. Este es un poco de información que se puede obtener de forma explícita. Si quieren pueden escribir sus respuestas en el chat. C. Ujú. C. Ok, bien. Esta, esta respuesta era un poco más, no voy a decir fácil, pero sí posible de descubrir porque estaba muy, muy explícito. Así que felicitaciones. Es la alternativa de la 4 es la letra C. Un aplauso. El indio, este personaje, que es un personaje dentro del texto, sugirió cremar a la madre de la protagonista. Lo dice de forma bien explícita en esta parte donde menciona al indio. Maldigo al indio. Pienso que es un estúpido, como tuvo semejante ocurrencia. Mi madre habría estado mucho mejor en un cementerio enterrada y cerrada y enterrada. Claro, ahí está haciendo referencia como hubiera sido mucho mejor tirarla a un cementerio común, en un ataúd y taparla, que hacerla cenizas. Así que bien perceptivo en leer esa línea. Felicitaciones. Es la letra C. Eh, Luego, ¿qué relación se establece entre las aguas del río y la protagonista? El número 5, A, B, C o D. Tenemos a alguien que respondió la B. Alguien que dice E, B. Ok. La respuesta de la número 5 es la letra E. Voy a ir bajando aquí un poquito para que vayamos a ir siguiendo el análisis. La letra E. Hoy se ve un poco la C, pero ok, vamos a... Ah, mi rueda no está funcionando ahora mismo. Ok. Ay, letra E. Esta pregunta exige establecer conexiones. Por lo tanto, también era parte de analizar específicamente qué cosas estaba diciendo la escritora. Aquí el concepto de la muerte, como dice, lo que se puede observar en el siguiente fragmento, no me imagino que algún día yo misma naufragaré aquí de esta manera, tal como el río recibirá las cenizas de la madre, que desagrada a la protagonista, ella misma también se hundirá y quedará destruida mientras navega el río una vez muerta. Es por eso que la figura del río se vincula, o sea, desde el inicio. La protagonista misma se relaciona con el río, se siente casi identificada con este río Mapocho que lleva un montón de basura y descomposición. Ahora, ¿por qué no es necesariamente la A? Es porque la A es algo, es como una respuesta muy explícita para algo que el texto no dice. El texto en ningún momento dice como, oh, a ella también la van a arrojar al río, no, sino que la protagonista al decir implicará un contacto directo con las aguas del río, significa como la identificación de este personaje con la figura del río Mapocho. Luego,
tenemos el texto 3, que era un texto un poco más fácil de leer porque era como información nomás, pero sí era bien largo. Tenía hartos puntos con respecto a la comunicación. ¿Para qué sirve la comunicación? Y tenía un pequeño glosario ahí, un vocabulario por si acaso. Luego, pregunta número 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza el contenido del sexto párrafo? A, B o C. Y vamos a ir al sexto párrafo. Eh, con cada recepción aprendíamos más sobre las circunstancias de la caída, refiriéndose a la caída de una persona deportista en el Tour de France, que mientras más se iba viendo la caída, más se iba desensibilizando uno como espectador. Y eso mismo, claro, muy bien, tenemos respuestas E, ahí dijiste B, pero sí, sí, ok, tenemos la... Ok, correcto, la pregunta 6 es la E, que la reiteración de las imágenes va generando una especie de menos sensibilidad en el ser humano. El hecho de que lo veas una y otra vez, en vez de decir como, oh, pobrecito, se cayó, uno empieza a decir, ah, pero mira, quizás esta cosa fue la cosa que lo hizo caerse, en vez de preocuparse por, pucha, ¿estará bien este deportista bien? Uno empieza a, como dice el texto, con un afán de cinéfilo casi empezar a diseccionar la caída de esta persona y empiezas a dejar de ver a la persona que salió herida como una persona que salió herida y empiezas a verla como, con como solamente un objeto para ser analizado. Luego, 7. Los prejuicios que se planteaban sobre el desarrollo del ferrocarril a fines del siglo XIX surgieron debido a B, C o D o E. No, hay gente que dice B. ¿Qué más? B, B. La B con un paréntesis parece una carita sonriendo, por eso me reí un poco. Correcto. La respuesta de la número 7 es la B. El temor a ciertos grupos humanos frente a los avances de la tecnología. Este es bien simple, así que voy a saltar rápidamente. Cuando lo dice bien al inicio, que la mayoría de gente apenas llegó este avance tecnológico del ferrocarril, al tiro empezaron a pensar, no es que nos va a causar como sangramiento de oreja, no es que va a generar convulsiones, empezar a ver todo lo negativo al tiro, al tiro, al tiro. Por lo tanto, esa es la respuesta al número 7, que es como el temor de ciertos grupos frente a los avances. Y al final eso es como el tema que sigue teniendo todo el texto, que mientras más va avanzando la tecnología, hay un grupo de gente que dice, oh, esto es nuevo. Por ejemplo, hay gente hoy en día incluso con las redes sociales que le tienen mucho miedo o el 5G, cosas así, que le producen le producen como cierto miedo a la gente, a pesar de ser solamente una mejora de la tecnología. Em, Número 8. Del fragmento leído se infiere que para el emisor, en otras palabras, la persona que está narrando, una de las consecuencias más importantes de las nuevas tecnologías es A, B, C, D o E. D, D, ok. ¿Alguien más que quiera dar su respuesta? Tenemos B o D. Estaba entre la B y la C. Entonces, esta, si no me equivoco, es la D. Estoy seguro que es esa es la 7. Y la número 8, claro, es la D. Letra D. La pérdida de la capacidad humana de conmoverse ante un hecho importante. Esta es la consecuencia más importante para el emisor. ¿Cómo es que uno puede saber que este es el punto más importante? Es porque no solamente
su conclusión, o sea, esta parte de la conclusión lo tiene, sino porque el ejemplo más prevalente que da es el de la persona que se cayó en el Tour de France y empezó a analizarse y analizarse y analizarse. Por lo tanto, ese es como el gran miedo que tiene el emisor con respecto a la tecnología, que uno empieza a tener menos sensibilidad, a que uno empieza como a deshumanizar a la persona dentro de, de este video. Con los diferentes zooms, los traveling, entonces aquí en el inicio, o sea, no en el inicio, pero desde aquí el párrafo 4 podemos ver que empieza a dar un poco el ejemplo, después empieza en el párrafo 5 a hablar cómo es que en este ejemplo la tecnología empezó a modificar los sentimientos que tenía la gente con respecto al clip. Después la 6 el impacto, y eso es lo más importante, que este es el gran impacto que tiene la tecnología, que las repeticiones habían terminado matando la emoción, nuestra emoción, los seres humanos. Después aquí tira un montón de ejemplos con respecto a cómo la comunicación y la expresión engañosa empieza a cambiar los efectos de la emoción y es por eso que al tanto hablar y repetir ese punto es inferido de que su miedo más grande es la letra D, la pérdida de la capacidad humana de conmoverse ante un hecho impactante. Luego, la número 9, el fragmento anterior, la comunicación humana es un o una, A, B, O, C, O, D, O, E. A, D, A. Ok, vamos a, o sea, sí, correcto, la respuesta correcta es la letra A. Ahora, ¿por qué no es la D? Es importante saber por qué no es la D, porque esa también es como la pregunta engañosa, o sea, la respuesta engañosa. En ningún momento dice explícitamente de que va a ser, que la interacción ha sido completamente, cada vez que vean absolutos, dentro de las respuestas, váyanse con cuidado, porque lo más probable es que vayan, si es que hay algún absoluto como completamente en este caso, significa que van que o es explícito o simplemente no está. En este caso, la interacción ha sido completamente reemplazada, no lo dice, solamente dice que la comunicación humana ha sido eh, tomada por las nuevas tecnologías y la denaturaliza. El problema que habíamos hablado de que la capacidad humana de moverse ha ido perdiéndose. Por eso es la letra A. Pero muy buenas respuestas, muy buenas respuestas. Y por último, cuando ya nos quedan 2 minutos de clase, la número 10. ¿Qué opción presenta la idea principal del noveno párrafo? A, B, C, D o E. Vamos a irnos al noveno párrafo, el cual habla de ahora en más, la llave de la cultura no reside en la experiencia y el saber, sino en la aptitud para buscar información a través de los múltiples canales y depósitos que ofrece Internet. Se puede ignorar al mundo, no saber en qué universo social, económico y político se vive y disponer de toda la información posible. La comunicación deja así de ser una forma de comunión. Eh, ¿Cómo no lamentar el fin de la comunicación real directa de persona a persona? ¿Qué dicen de la número 10? ¿Qué respuesta es? ¿Eh? ¿Tienes algún dice? Ok. De momento solamente tenemos la E, la respuesta final sería la letra D. Ok, una por una, la A es incorrecta porque en ningún momento dice que el mundo social es un acceso al mundo virtual, es más, dice que el mundo virtual está como empezando a consumir un poco el social y afectando eso. Eh, la letra de comunicación es la comunión que establecemos con el otro. Dice algo con respecto a comunión aquí. Eh,
en el noveno. em, la comunicación deja así de ser una forma de comunión. Así que iba por buen camino, pero el problema es que el texto dice aquí que la comunicación deja de ser una forma de comunión. Técnicamente está en un completo contraste con la respuesta de la E. La respuesta correcta, como dije, sí, y la C tampoco es porque, perdón, la B tampoco es porque en un momento dice explícitamente que el problema de la tecnología es que no es accesible para todas las personas. Letra D es la correcta. El acceso al conocimiento virtual tendrá alejamiento social del usuario. Este texto va varias veces, tiene respuestas parecidas con el sentido de cuál es el punto principal del texto, el que el humano está perdiendo esta sensibilidad con la cantidad de tecnología. Aquí también es el caso, el acceso al conocimiento virtual tendrá un alejamiento social del usuario. En otras palabras, mientras más nos metemos en el mundo virtual, más nos vamos alejando, como es de nuevo el caso del Tour de France y todo eso. Entonces, estamos justo en la hora, pasado un minuto, voy a subir este clip a YouTube para que puedan analizarlo. Voy a subirle también la resolución para que digan, pucha, no quedé completamente convencido o convencida de que era la B y yo de verdad creo que es la C. Voy a subir la resolución para que ahí también puedan analizar bien, porque ahí están como las respuestas bien fundamentadas. Así que cualquier otra duda me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp, ya que ahí estoy yo, pueden preguntar nomás sin problema. Y les voy a subir de nuevo con la misma fecha el mini ensayo más la resolución se vaya. ¿Algún comentario que quieran decir para terminar? Sé que fue como una jornada media pesada, a mí tampoco me gustan mucho las pruebas, pero es necesario de que vayan practicando, como dije, harto entrenamiento de la PTU. ¿Algún comentario que quieran decir? La lista, ya la pasé mientras tanto todos ustedes están eh, respondiendo, pero sí, ya pasé la lista. No te preocupes, Felipe, Isaac y un montón de otra gente que se tuvo que ir por problemas de conexión o simplemente van a poder ver después la grabación. Ya está pasada. ¿Alguna otra duda? Bueno, voy a cortar la grabación.